La Matrix no es algo externo, no es algo que te está dominando o algo en lo que tú estás atrapado sin poder controlarlo. Es al revés. Tú eres el diseñador de tu Matrix. La Matrix es un nombre simplemente al que la gente lo llama algo externo, pero finalmente es interno. Es tu propia cárcel. Mayor mentira que nos han enseñado desde que nacimos. Que se nos ha contado en la humanidad de que estamos dictados por lo lógico, de que estamos dictados por las circunstancias, y eso es mentiras. A ver, uno puede alcanzar ese nivel en el cual no hay nada imposible, pero uno tiene que ir descubriéndolo. Pero de que somos limitados, mentira. Mentira, no estamos limitados a una vida, a una enfermedad, a un problema, a un cierto tipo de pareja. Para las personas que nos han acompañado hasta aquí, ¿te parece si de repente pudiéramos darles algunas pautas para que puedan empezar, por ejemplo, a aplicar desde esta misma noche? ¿Y si la realidad que estás viviendo no fuera producto del azar, sino más bien de las creencias que llevas dentro? Hoy, junto a Tomás Araya, exploraremos qué es realmente la Matrix y cómo nuestras creencias van construyendo la realidad que finalmente vivimos. Y quédate hasta el final porque daremos indicaciones para que comiences desde hoy a cambiar tu vida. Bienvenidos a Lo Invisible. Hola, hola Tomás, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros nuevamente en el canal y hablando de un tema que resulta tan interesante que tiene que ver con el mundo en que vivimos o con la Matrix en que vivimos. Así que yo creo que esto va a ser una conversación muy interesante para todos. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Hola Esteban, igualmente muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá. Nuestro programa anterior, lo digo directamente, uno de es de mis favoritos, así que estoy aquí muy feliz de estar nuevamente y obviamente hablar de la famosa Matrix. Gracias, Tomás. Tomás, cuéntanos o cuéntale a las personas, para alguien, por ejemplo, que no tiene idea qué es la Matrix, es decir, que están hablando de estas personas, qué es eso de la Matrix, cuéntanos así en forma simple qué significa para ti la Matrix. Mira, la Matrix es un concepto que se habla mucho en esta área de la espiritualidad, manifestación. Mucha gente, la Matrix lo ve como algo externo. La Matrix se le llama como estar encerrado en algo y verte limitado por ello mismo. La Matrix, la mayor parte de gente cree que es algo externo, como repetí. ¿Qué ocurre? Que la Matrix es algo interno. La Matrix se le llama a todo lo que involucra nuestro mundo interno, nuestras creencias, nuestras suposiciones, identidades, y todo esto es lo que se ve materializado en nuestro plano externo. Por consecuencia, la Matrix no es algo externo, no es algo que te está dominando o algo en lo que tú estás atrapado sin poder controlarlo. Es al revés. Tú eres el diseñador de tu Matrix, de tu realidad tridimensional, y al entender tu Matrix, vas a poder ir eliminando esos bloques y salirte de tu propio cubo en el cual tú mismo te encerraste y poder expandirte a nuevas realidades. La Matrix es un nombre simplemente al que la gente lo llama algo externo, pero finalmente es interno. Es tu propia cárcel. Y si es algo interno, entonces uno podría suponer que uno podría trabajar sobre ella para tener una Matrix quizás más ideal con lo que uno esperaría de la vida, ¿no? Uno puede Exacto. transformar su Matrix, uno puede trabajar en ella, uno puede Sí. darle el sentido que uno estime. Si uno va desde lo más básico, lo más básico de la manifestación, todos nosotros tenemos programas subconscientes, sea identidades o ideas erróneas que uno fue aceptando del inconsciente colectivo o de la programación de la humanidad que uno interioriza y bueno, va materializando en su realidad tridimensional. Ejemplo, que la vida es de cierta forma, que el dinero es de cierta forma, que las relaciones son de cierta forma, y todo lo que el observador acepte como cierto, todo el individuo que acepte como cierto, cada uno de nosotros lo tiene que experimentar por ley, porque todo lo que uno acepta en este juego llamado Matrix se tiene que expulsar al efecto, porque nosotros somos la causa de nuestra realidad tridimensional. Entonces, puedes tener una realidad de ensueño o una realidad de tormenta, depende de lo que uno vaya aceptando. De hecho, en la infancia, nuestros dioses, sé que suena medio turbio, pero nuestros dioses son nuestros papás, porque ellos tienen el labor de ir poniéndonos estas creencias, y uno, como tiene el subconsciente abierto, la mente abierta, va aceptando. ¿Qué ocurre cuando uno crece? Si uno no cambia esas creencias o no se hace consciente de esas creencias, te dominan
y se experimentan de cierta forma. Lo que uno haya aceptado en conclusión como cierto, se tiene que experimentar en su realidad. Y uno cuando ya ve estos temas o se introduce en la manifestación, o sea, tengo que observar qué me sirve en mi creencia, qué creencia que yo haya aceptado la puedo cambiar, porque no hay creencia que sea real a menos que tú la decidas, porque si uno acepta por la vida todo lo que va escuchando, lo va a experimentar y ahí cae en el sufrimiento o en el culpar a lo externo. Y lamentablemente o positivamente, cuando uno entiende el juego, la realidad le da igual el esfuerzo que hagas, y lo digo directamente, el sacrificio que hagas, el trabajo, no, lo que le importa es lo que tú sostienes como creencia. Eso se tiene que ver materializado en tu realidad. Hay un modo fácil, un modo difícil, depende de lo que uno quiera experimentar. Y como mencioné, los padres al principio tienen este poder sobre uno, pero ya uno a medida que va creciendo, o sea, uno puede ir cambiando esto. O si no, esos programas van a dominar nuestra realidad y nuestro juego para siempre. Para siempre. Es súper interesante lo que planteas respecto a los padres, porque finalmente los padres son el referente de todos los niños y los niños son súper permeables a lo que digan los padres. Y eso, fíjate que hay algo bien particular, que entre los 4 y los 7 años nosotros funcionamos principalmente, los niños funcionan principalmente en estado alfa, que es un estado en que las frecuencias cerebrales oscilan entre 4 y 7 Hz. Y en ese estado, los niños son mucho más permeables. Por eso los niños absorben como esponjas. Y es una conexión directa con el subconsciente. Por eso todo lo que uno vive entre los 3 4 5 6 7 8 años queda muy enraizado en uno. Y de ahí lo importante de entender que muchas de esas creencias que nosotros fuimos incorporando vienen desde ahí, desde esa época, y esas creencias finalmente pueden determinar el resto de nuestra vida o cómo nosotros enfrentamos nuestra vida, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Un trauma o una, como tú mismo mencionaste, estos estados como el alfa y el zeta, nosotros somos permeables y todo lo que uno se introduzca en el subconsciente en estos estados puede eliminar memorias, traumas y crear cambios como la hipnosis. ¿Qué ocurre cuando, ejemplo, un trauma? El trauma tiene un ancla de una emoción arraigada y esa solamente, esa circunstancia que ocurrió una vez es capaz de cambiar tu identidad por siempre. Un solo trauma. De igual forma, si hay una carga energética emocional a la hora de crear nuestra nueva realidad, se arraiga en nuestro inconsciente una nueva identidad. Y al crear una nueva identidad, pensamos distinto, actuamos distinto y obviamente manifestamos realidades semejantes. Entonces, las personas que dicen hay que estar 8000 años esperando para manifestar un cambio, es un proceso enorme. No es así. Porque si un trauma puede crear un cambio radical en tu vida, si tú haces lo opuesto al trauma, que es expansión, conocimiento consciente, puedes crear un cambio de vida rapidísimo. Y es así que funciona la manifestación. Tomás, bueno, todos nosotros, más allá de cómo llevemos la vida o cómo la vida si nos sonríe o tenemos una vida súper compleja desde nuestra perspectiva, todos nosotros tenemos incorporados creencias, querámoslo o no, digamos, porque si no seríamos un árbol, digamos, que no tiene capacidad de incorporar experiencias. Ahora, ¿cómo las personas podemos identificar que las creencias o nuestras bases, nuestros cimientos son beneficiosas para nosotros, son productivas o realmente vale la pena quizás cuestionarlas, indagar en ellas para poder generar cambios profundos en nuestra vida? Mira, en el cambio de creación de realidad, si nos vamos de la parte limitada o ilimitada, existe el yo finito y el yo infinito. El yo finito se rige por las leyes de los 5 sentidos, plano 3D, bla, bla, bla. El yo infinito tiene la capacidad de crear cambios radicales, como hablamos en el programa anterior, saltos cuánticos, realidades paralelas, expansión, bla, bla, bla. En este ámbito, si nosotros nos damos cuenta de que tenemos creencias del yo finito, sea que la vida tiene que ser de cierta forma, sea que la salud o el envejecimiento es algo inevitable, sea que las relaciones siempre son de determinada forma, uno tiene que escanear estas creencias. Yo he aceptado estas creencias porque me las dijeron, porque un amigo las experimentó o porque yo, bajo mi individualidad, libre albedrío, yo mismo las escogí. Yo tengo que escanear desde dónde surgen esto. Y si a mí no me sirve,
y en otra parte del mundo hay una persona que está experimentando totalmente lo opuesto, lo contradictorio a lo que yo estoy experimentando, yo de igual forma puedo experimentar lo que otra persona está viviendo. ¿Por qué yo voy a tener que limitarme a lo que me dijo un amigo, un familiar, etcétera, etcétera? Entonces, cuando uno escanea esto y se da cuenta que existimos en un yo infinito, no nos tenemos que limitar por ciertas creencias. De hecho, yo una recomendación digo, empiecen a expandirse con creencias no tan limitadas. Me da igual de dónde surja el dinero. Yo simplemente voy a arraigarme en una identidad. Siempre tengo más que suficiente. Incluso si no lo creo, voy a mantenerme ahí. Van a subir mis negocios, van a llegarme oportunidades, el momento perfecto, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque estaba en esa frecuencia, identidad. Y como la realidad, como espejo cuántico, va a empezar a manifestarme esas nuevas creencias. O una creencia de que para tener un cuerpo deseado, etcétera, tengo que tener mucho esfuerzo consciente. Y de hecho es un cambio más de conciencia que físico el tener un cuerpo deseado. Eso es algo muy, muy cierto, porque no es tanto físico, es mental. Existimos en tres planos: físico, mental y espiritual. El espiritual es un efecto del mental, el mental un efecto del físico. Todo es un efecto del efecto. Entonces, si yo quiero ver manifestada una nueva realidad, yo tengo que escanear mi archivo de mi vida, conocer quién yo solía ser y darme cuenta cuáles creencias fueron implantadas en mí y cuáles yo escogí conscientemente. Si tengo una creencia muy arraigada, nunca a la hora de cambiar mi realidad voy a afirmar la vieja historia. Simplemente me desligo de la vieja historia y me empiezo a contar la nueva historia. Nunca al contarte la nueva historia introduces la vieja historia, porque eso implica que existió y el subconsciente del pasado como el ahora. Entonces, si yo empiezo a pensar, mira, ahora tengo que sanar mi bloqueo subconsciente del dinero, eso es ahora. Entonces, ahora yo soy la persona que tiene un bloqueo en el dinero. Simplemente ya no tengo un bloqueo en el dinero y me empiezo a contar la historia nueva en la cual soy esta nueva persona. Y siempre tenemos que permitir que el futuro sea inexistente, sino que se vuelva un hecho presente. Y cuando lo empezamos a hacer, la realidad te lo materializa. Entonces, las creencias son totalmente modificables bajo nuestra persona. Depende de lo que uno quiera experimentar nuevamente. ¿Cómo una persona normal, así que está viendo este video, puede identificar que realmente está funcionando como en automático y que no está... Porque finalmente esto es como ser consciente de que tú puedes construir tu realidad y en función de eso vivir la vida desde ahí o con la realidad que resuene más contigo en ese momento. O la otra es dejarse llevar por la vida, digamos, y vivir como la vida, como, con lo que te toque, que yo me atrevería a decir que la mayoría de la gente vive desde ahí. Pero ¿cuáles son las señales más claras para ti que una persona debería estar alerta como para entender, sabes que estoy funcionando completamente en automático y debería quizás tomar acción en mi vida? Mira, yo creo que la mayor parte de la gente está en automático, va aceptando reglas, va aceptando condicionamientos, y uno cuando ya se introduce a estas áreas de la vida como la manifestación, te das cuenta que hay un campo expansivo totalmente amplio. Hay gente que de verdad que está haciendo cambios reales. Entonces, si una persona lo puede hacer, yo me voy a anclar a una nueva realidad, incluso en mi realidad vieja. Incluso si yo estoy en un trabajo que no me gusta o estoy en automático, siempre me hago consciente de la nueva historia. Yo digo, si en mi causa, que es el mundo interno, estoy generando una nueva realidad, se tiene que proyectar en el efecto. Entonces, da igual la circunstancia que tú estés viviendo. Solamente si tú la quieres cambiar y no te gusta, no tienes por qué vivirla. Y eso ya se llama disciplina y conocimiento puro de ti mismo. Obviamente en la manifestación hay que tener disciplina, más que disciplina física, mental, de aprender a dominar el externo más que el interno. ¿A qué me refiero con esto? Siempre cuando uno quiere un cambio de creencias o de realidad, la vieja historia, la vieja frecuencia se manifiesta en ti. Puede ser psíquicamente, externamente, etcétera, etcétera. Entonces, si yo entiendo que lo opuesto a mi nueva realidad no soy yo, que pertenece a la vieja frecuencia, yo incluso en la vieja frecuencia voy a afirmar la nueva identidad, decidir la nueva identidad y disciplinarme. ¿A qué me refiero? Tener un poco de, ¿cómo es la palabra? De fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad de incluso en el caos, incluso en mis circunstancias, voy a escoger una nueva creencia y una nueva realidad y te vas a dar cuenta cómo las cosas van cambiando enfrente de tus ojos. Solamente que la gente se rinde muy rápido porque no entiende cómo funciona la realidad. Entonces, ¿cómo reconocer que estoy aceptando en automático?
es simplemente ser consciente. O sea, estoy aceptando mis circunstancias, creo que no son moldeables bajo mí, creo que estoy condicionado bajo un trabajo, bajo una enfermedad. No. Y acá con la manifestación, bajo mi experiencia, porque yo he hablado con mucha gente, ayudando, etcétera, etcétera, te puedes sanar de enfermedades, puedes cambiar tu apariencia, puedes manifestar cambios de tu sueldo, simplemente cambiando tu identidad, porque tú no puedes vivir en una realidad. La realidad son estados. Un estado, tengo dinero, que es una habitación completamente distinta, a la no tengo dinero. La no tengo dinero tiene unos pensamientos distintos, unas emociones distintas y sentimientos distintos. Entonces yo me tengo que introducir incluso en la vieja historia a la nueva habitación y voy a empezar a meterme en un nuevo personaje. Es actuar este nuevo personaje. Y no hay que aceptar nada. No, 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 no. Que no te guste. Que no te guste. Si a ti te gusta, bueno, ya cada quien con su vida. Uno tiene la decisión de cambiarlo o no. Tal cual. Y otro factor que yo diría que es como clave y que la mayoría de las personas muchas veces lo viven y es una señal clarísima que está viviendo como en automático y que la vida te está llevando y que no tienes ningún control sobre ella, son los patrones repetitivos, ¿no? Como Sí, se siempre me lo olvidó aclarar eso. mismo, siempre lo mismo, ¿no? Como que siempre el mismo tipo de pareja te aparece en la vida, ¿no? Por ejemplo, siempre me tocan parejas que me engañan, por ejemplo, y vuelves a lo mismo, y vuelves a lo mismo, no, y ahora no, y este es perfecto, y bueno, caes en lo mismo, y los patrones, ¿no? Hablan Y un ahí poquito es de eso. por tema de identidad. Eso ya nos volvemos a lo básico. Si yo me voy a manifestar una nueva realidad sin cambiar mi identidad, la realidad me va a seguir reflejando la identidad y volvemos a las creencias. Si yo tengo ciertas creencias de que los hombres son iguales, de que la vida es el esfuerzo, yo incluso si voy a manifestarme una cierta cantidad de dinero, se me va a ir. O voy a manifestar una pareja y se me va a ir porque la realidad me refleja a mí. Refleja mi identidad, mis conceptos del ser, con lo que yo he creído que es cierto con respecto a mí. Y la realidad como espejo cuántico va a empezar a reflejarme todo lo que yo percibo de mí y lo que yo creo de mí. Entonces siempre hay que escanearnos y cambiar esa identidad. Siempre, primero tú, 20% objetos, porque las cosas vienen por añadidura de ti. Vienen por añadidura de quién tú eres. Tú no puedes manifestar una realidad en la cual tú no eres esa persona. Tomás, ¿cómo voy a manifestar una realidad que tengo dinero si no tengo dinero? Porque tú eres la causa. Entiendo tus circunstancias externas, la 3D son estados previos de conciencia, pero mi nueva realidad interna, que se puede expulsar en cualquier momento si yo insisto en ella, se manifestará ahí. Y los bucles son simplemente vieja frecuencia. Los bucles mentales repetitivos vienen a raíz de la frecuencia. La frecuencia interna cambia tus pensamientos. Por eso uno tiene unos cierto tipo de pensamientos. Y la gente está estresada, con miedo, con ansiedad. ¿Qué pensamientos vas a tener? Alineados con esa frecuencia. En el vacío y en la quietud uno está abierto a la intuición y la intuición sobrepasa el espacio y el tiempo. Está fuera de este plano. Entonces cuando uno recibe intuición, mira, Esteban, este podcast, mira Esteban, compra esta cámara, te manda intuición para que tú tengas una evolución en tu realidad, pero como uno está pegado a la baja frecuencia, negativo todo el día, no permite esa intuición. Y yo digo de verdad que en el caos, uno cuando empieza a entender estos conceptos, se puede mover muy fácilmente por la realidad, muy fácil. O difícil, depende de la perspectiva. Yo creo que lo fácil o lo difícil finalmente está muy determinado por lo mismo, por qué tan arraigadas son las creencias que tú tienes con respecto a que tú puedes o no puedes hacer los cambios. Eh, Correcto. Eso es como muy claro, ¿no? Ahora también, normalmente la gente como que piensa que hay una idea equivocada, ¿no es cierto, Tomás? Que la gente a veces piensa, ya, ok, quiero manifestar esta vida. Entonces hacen una visualización y se imaginan que viven esa vida y están como viviendo en el presente, pero nunca lo logran y no lo logran finalmente porque no asumen el rol que correspondería a ese tipo de vida, ¿no? Es como que siguen en su línea normal, en su vida normal, visualizan como una fantasía, como algo fantasioso, porque lo están viendo desde el prisma de la vida que tienen. Limitación. Y finalmente, pero no, en el fondo no es como tomarlo en serio, sino que es como, ok, como un deseo lejano. Y, ok, aspiro a eso, pero siguen con sus hábitos, siguen con su forma de ser, ¿no? Tú mismo lo dijiste, increíble porque, a ver, si uno hace estos cambios tienes que tomártelo totalmente en serio. Y estos son, se llama esto no ocultismo, o puede ser que sí, Mm. pero esto está oculto. ¿Por qué? Porque quien lo hace cambia.
Esto lo hacen famosos, lo hacen actores, lo hacen toda la gente que sabe de esto, que logra cosas grandes, es porque entienden esto, lo hacen inconscientemente. Como tú dijiste, yo si parto desde un estado, mira, voy a imaginar a ver si pasa, a ver si funciona, estoy ya imaginando que mi imaginación es fantasía. Y la imaginación y la conciencia es casi igual o más real que la 3D, porque la 3D es un efecto de la causa. Entonces, primero que nada hay que entender la ley de la manifestación instantánea. Si yo soy la causa, si yo soy la razón de lo que está afuera, no puede haber tiempo. No puede haber tiempo de espera, porque si yo estoy en tiempo de espera, linealmente sí hay, a ver, tiempo, porque así funciona el 3D. Pero para que haya una manifestación o materialización, tiene que estar en mi causa como algo hecho. ¿Y cómo es, Tomás, estar en algo hecho? Tampoco es todo el día recordarte o estar ahí imaginando todo el día. Es hacerlo normal, parte de ti. Y obviamente hay herramientas, hay formas de ayudarte, pero lo principal es trabajarte a ti, a ti, a ti. Y entender que no puedes ver esto como fantasía. No desistir porque mira, no funciona el otro día. Personas llevan 40 años, 30 años con una identidad, un personaje que no les sirven y en una semana quieren cambiar todo. De que se puede, sí, pero aprende a sostener esa identidad, aprende a entender que la imaginación no es la herramienta mágica. Sí te va a hacer manifestar, pero lo que finalmente hace que eso pase es porque tú eres esa identidad. Sostuviste mucho tiempo esa personaje, ese actor, para que finalmente el universo, como quieras llamarle, como no generaste incoherencia, genere coherencia interna y se vaya desplegando afuera. Oportunidades, que la salud mejora, que el cambio físico, que me veo más joven, etcétera, etcétera. Porque sostuviste eso sin pruebas ni evidencias. Y eso es manifestación. Claro, la forma más simple de entenderlo es como alguien que, ok, por ejemplo, está con sobrepeso y tiene mala salud y come comida chatarra todo el día y se alimenta mal y de repente quiere como estar como, no sé, como un Adonis, ¿no? Con alguien con un físico perfecto, Adonis. es su ideal, ¿no? Entonces como que visualiza eso y ya, ok, lo voy a manifestar, lo visualiza, pero sigue comiendo la misma comida chatarra, tiene la misma vida, nunca lo valora, porque en el fondo no hay que solo poner el foco en el resultado final, porque nuevamente es ponerlo en lo externo, ¿no? Poner el foco en lo externo, ok, en el cuerpo y básicamente cómo me gustaría que fuera mi vida, sino que en todo lo que implica eso, que finalmente es como ese resultado más la forma en que yo llevo la vida dentro de ese contexto de vida, que va a ser distinto, obviamente. Tiene que ser coherente con ese enfoque de la vida. Por ejemplo, yo siempre pienso, no sé qué piensas tú, que de repente es como si hablamos como que existe un Dios, ¿no? Dios va a ser como un papá de nosotros. Entonces, si yo tengo un hijo y que le paso dinero a mi hijo y sale corriendo y se compra golosinas y come azúcar toda la semana, yo ya no le voy a querer pasar dinero si él no la sabe administrar bien. No se lo voy a pasar porque va a ser contraproducente para él. No está capacitado para tenerlo. Lo mismo en las personas, en la abundancia. Si finalmente no están capacitados para poder manejar otra realidad, porque no lo han procesado, ya no son el personaje coherente con esa nueva realidad, no lo van a tener, ¿entiendes? Porque no se le va a dar lo que no pueda sustentar o manejar, ¿no es cierto? Mira, igual ahí volvemos a las creencias. Mira, para manifestar algo, hay tres tipos de personas. Hay mucha gente que se apega a lo físico, mucho accionar, mucho hacer. Mira, yo conozco gente que va todos los días al gimnasio, que hace mil cosas y tienen el mismo físico. Y ahí volvemos a lo mismo. Es alinear los tres: físico, mental y espiritual. Tu cuerpo físico, tu apariencia física es casi la mayor parte interno, tus creencias, tu imagen subconsciente de cómo te ves, y tú al escoger un nuevo físico, como me dijiste Adonis, no sé qué, obviamente la conciencia infinita te va a poner nuevas ideas, nuevos pensamientos, o te puede despertar totalmente distintos, y así no es improbable que puedas cambiar tu apariencia sin hacer nada. A ver, no digo que pierdas 1000 kilos de un día a otro, no digo que sea imposible, pero no es todo físico, es los tres: físico, mental y espiritual. Si uno alinea los tres, vas a darte cuenta que las cosas van a ser más fáciles en el físico. O de la nada, empiezas a perder peso mucho más fácil que accionando, que accionando, que accionando. Y eso por eso es tan importante los tres: físico, mental y espiritual. Tener el interno alineado, luego acción inspirada me va a llegar. Mira, ¿sabes qué?
De la nada me dio ganas de comer remolacha. De la nada me dio ganas de comer más huevo. No, no sé, una idea. Cambió mi identidad, cambió mis pensamientos porque somos antenas. Y luego ya me convertí en esa identidad y mi cuerpo lo voy a poder sostener como una identidad normal. No, no es algo lejano el verme así. No es algo lejano en que, mira, si un día no voy al gimnasio me muero. No, es algo normal. Y ahí es cuando ya eres esa identidad y tu cuerpo pasa a ser así. Y si nos vamos a creencia, mira cuánta gente le da un poco igual el comer mucho o el no sé cómo y se ven bien. Porque importa mucho tus creencias. Pueden ser que se cuiden, puede ser que hagan mucho externamente y cero resultado. Hay que cambiar la identidad para todo. Salud, físico, dinero, todo. Primero interno, luego externo. Y ya ese infinito resultado final, como tú dijiste, se encarga del cómo. Pero a mí no me importa el cómo. Si yo empiezo a hacer mucho físico, me salgo el espiritual o el mental. Tienen que ser los tres. Y cuando tengo los tres, o sea, aplausos porque conseguiste tu físico deseado, tu vida deseada y tu dinero deseado. Son los tres. La acción inspirada importa mucho, pero es inspirada, no forzada. Sí, es súper importante lo que tú dices, tener alineado lo físico, lo mental y lo emocional, porque si no también, si no lo tenemos desde ahí, no vamos a funcionar en coherencia con nuestra nueva versión. ¿Y qué va a ocurrir ahí? Que tú puedes generar un cambio eventualmente y estar en una línea de vida paralela con una nueva versión, pero va a ser superflua, va a durar un tiempo corto y vas a volver a la antigua versión. Como que te cambias y vuelves. No lograste alinear los tres planos, físico, mental y espiritual. Finalmente si no lo haces, no funcionas en coherencia y vas a volver a tu antigua versión, que es la que ya tienes ya arraigada mucho más tiempo, ¿no? Que tienes mucho más La incorporada. vieja frecuencia ahí es muy fuerte, te puede volver a tomar los mismos hábitos, hacerte volver a las viejas creencias. Por eso las personas tienen que serse conscientes. ¿Estoy operando bajo lo viejo o operando bajo lo nuevo? Y yo como he hablado con muchas personas y entiendo un poquito el subconsciente, te digo por seguro que el 80% de las personas una semana no pueden sostener eso. Una semana. ¿Por qué? Por la circunstancia opuesta. Las circunstancias opuestas, ¿qué significan? Estados previos de conciencia. Mm. Son estados previos. Si yo entiendo que lo opuesto es lo previo, yo voy a seguir incluso ahí sosteniendo lo nuevo. Y va a cambiar un poco de esto, un poco de desarrollo también personal. Ir perfeccionando mi mundo interno y que vayan cambiando los efectos. Como dije, la acción es neutral. El negocio es un reflejo de ti. Tu apariencia es un reflejo de ti. Tus relaciones son un reflejo de ti. O sea, lo externo es una consecuencia del interno. Hay que hacer primero trabajo interno. Las cosas vienen solitas afuera. Mira, las cosas me salen más fáciles. Mira, ahora mis proyectos suben porque la hago desde la identidad y el actor nuevo. Claro. Hay un ¿O factor no? que la gente que de repente no toma en cuenta, ¿no? No sé, tú me vas a aclarar si estás de acuerdo conmigo, ¿no, Tomás? Hay un factor que la gente no toma en cuenta, que, que igual yo creo que es clave, que cuando uno genera un cambio en su vida, un cambio de estado, un cambio de línea de vida, un cambio de conciencia, lo que sea, una nueva realidad. ¿Vale? Muchas veces mientras más fuerte o más grande el cambio con la realidad anterior, con la que sostenía por quizás el último tiempo, los últimos años, puede ser poco o mucho, si es muy, muy grande el cambio, la persona se va a ver como sobrepasada o se va a ver como sorprendida y va a estar como así como wow, como alucinando con la nueva realidad. Y está bien, es normal que uno se sorprenda, pero rápidamente hay que subirlo como la realidad que siempre se tuvo y que nada te sorprenda. Es como tomar una actitud que para ti sea lo natural, lo que te corresponde, lo que es tu nueva realidad y ya está. Y vivir desde ahí, porque en la medida que nosotros estamos siempre como sorprendidos, eso es una señal que estamos todavía muy anclados a la realidad anterior. Y Sí. eso te hace volver, como Sí, retroceder, mira. ¿no? Sí, mira, cuando uno empieza a aplicar esto, porque si lo aplican van a darse cuenta de que es así. Mira, Tomás, me llegó un dinero. Mira, Tomás, no sé qué, me mandaron un mensaje a la persona que me gusta. Mira, no sé cuánto. La gente se sorprende mucho. Y como tú dijiste, no, no, si tú, supuestamente, la nueva identidad, para esa nueva identidad todo esto es normal. Si es normal, mira, que me vaya bien es mi día a día. Que las personas me traten bien es mi día a día. Y cuando hay algo, mira, ocurrió el cambio, me sorprendo mucho, luego experimenta uno la polaridad, porque subió tanto que luego experimenta el polo opuesto. Mira, el otro día me siento mal, ayer me sentía bien, hoy día me siento mal, volví a la vieja frecuencia. Porque si esto es normal para ti, yo sostuve tanto tiempo lo interno, sostuve esta realidad tanto tiempo internamente que cuando ocurre,
como ya estaba dentro y lo vi como algo normal, cuando llega a ocurrir afuera, normal. Normal porque yo ya lo vi, yo ya lo había visto, yo ya lo había previsto, lo había contenido internamente, entonces cuando ocurre normal. Pero como tú cuando dijiste, ocurre externamente imprevisto, me sorprendo mucho, mucha exaltación, como decirlo, vuelve siempre uno al polo opuesto, porque no puedes, es el polo opuesto, siempre uno experimenta la polaridad. Por eso es importante aprender a normalizar las cosas. Lo bueno, normalizarlo. Pasa algo malo, normal. Pasa algo bueno, normal. Aprender a jugar la no dualidad, porque uno cuando empieza a jugar con la dualidad, bueno, malo, positivo, alto, bajo, empieza a experimentar siempre esas polaridades y cae siempre, sube, baja, montaña rusa, sube, baja, sube, baja. Por eso hay que estar aquí. Neutralidad, el mejor estado, neutral, neutral, aprender a no significados. Pasa algo bueno, como dije, es mi día a día, porque yo soy así. Pasa algo malo, bueno, se puede subir. Y así continuamente uno empieza a jugar en la montaña rusa de la realidad. Según tu experiencia, Tomás, ¿cuáles son los errores más usuales que las personas comúnmente tienen o sufren cuando se plantean, ya, ok, voy a empezar a explorar esto, voy a empezar a manifestar? Que ven hasta el programa y de repente dicen, ya, ok, voy a intentar manifestar una realidad. ¿Cuáles son Los los tres errores problemas. típicos? Vale, los tres. Mira, primero, uno, que creen que las emociones y pensamientos y circunstancias externas son más grandes que tú. Los pensamientos, cuando uno decide una nueva realidad, cualquier persona, si una persona, mira, no tiene una circunstancia negativa, pero sí tiene un filtro del ego o de la, a ver, soy un poco prejuicioso, siempre esa vocecita interna te va a decir, mira, esto quizás es falso, mira, esto quizás no sé cuánto, el prejuicio. O una persona que tiene arraigado una creencia o una identidad muy, muy, muy opuesta a lo nuevo, siempre se incrementa muy potentemente lo viejo, la vieja frecuencia. Se incrementa los sentimientos y pensamientos. Y puede ser que también se incremente lo viejo externamente. Siempre, porque así ocurre. ¿Y la gente qué ocurre? Mira, Tomás, decidí mi nueva identidad y justo yo quería tener dinero y me chocaron el auto. Ahora, ¿cómo voy a pagar el parachoque? Justo ahora que decidí mi relación, me bloqueó. Mis sentimientos se incrementan, mis pensamientos se incrementan. Y ahí es cuando tenemos que entender que hay una vieja identidad, una vieja conciencia, vieja frecuencia, llámesele como uno quiera llamarlo. Esto no es real. O sea, es real, la realidad es real, pero es lo opuesto. La vieja identidad llora a la hora de tener un cambio consciente. Llora. Entonces, ¿qué ocurre? Los pensamientos somos antenas interdimensionales. Recibimos tanto pensamientos buenos como positivos. ¿Cuáles son los falsos? Todo lo opuesto a lo nuevo. Entonces, si me llegan a la hora, yo voy a estar trapeando, me van a llegar pensamientos de lo viejo. Nada sirve, no funciona, ¿y qué hace la mayoría? Lo pienso es real. Ningún pensamiento es real hasta que tú decidas que es real. La mayor parte cree en los pensamientos y sentimientos y en las circunstancias externas negativas. Yo incluso si yo decidí una realidad nueva en la cual soy financieramente libre, tengo un cuerpo de cierta forma y veo lo opuesto, escaneo. ¿Quién decidí ser? ¿Esta circunstancia va alineada con lo que yo soy? Si no va alineado con lo que yo soy, no te adaptes, porque esta 3D es fluida. Siempre va cambiando en consecuencia de ti. Si tú te adaptaste a algo que cambia todo el tiempo. Si tú sigues igual, eso cambia. Veo el parachoque, tengo el problema, le doy una percepción distinta. Mira, no lo puedo pagar ahora, pero le voy a dar un significado distinto. Lo voy a pagar de igual forma, se va a pagar. Sigo igual en la misma identidad y eso se va a arreglar. Siempre la mayor parte cree en los pensamientos, sentimientos y circunstancias externas. Esto resumidamente. Segundo, la gente, tiempo. La gente que digo, el tiempo. ¿Cuánto tiempo va a tomar? Por eso yo hablo de la ley de la manifestación instantánea. El tiempo en la manifestación no existe. Porque si nosotros somos la causa de todo y estamos en tiempo, ¿cómo voy a verlo afuera? Si yo lo veo como un proceso, la 3D que me va a reflejar el proceso. Entonces yo directamente me voy a mi final. Yo internamente yo ya lo soy, ya lo tengo. Incluso si afuera no está. Porque la 3D es un proyector de mi conciencia. Si yo ya estoy ahí, sano, feliz, en el juego, no sé cuánto, se tienen que proyectar. Trasciende la ilusión del tiempo de la espera. Porque si no vas a estar esperando toda la vida. Y el único espacio que existe es el ahora. Ahora, ahora, por eso tienes que trascender el futuro y hacerlo un momento presente, que sea inexistente al futuro. Y te vas a dar cuenta, si tú haces esto, tu vida va a cambiar tiempo lineal rápido. Y tercero, si nos vamos a lo tercero, la obsesión. O sea, la gente tiene demasiado obsesión y nivel de importancia a la manifestación o al deseo.
Siempre yo les recomiendo a las personas esto un experimento. Escojan una persona que no hayan visto en bastante tiempo, una persona que les dé igual, un deseo que les dé igual. Siempre esto es básico lo que dicen, pero para que se den cuenta. Decían que X cosa va a pasar. Y como les da igual, no hay importancia, va a pasar, porque no hay nivel de importancia y nivel de apego. ¿Qué pasa en la manifestación? Y esto yo no entiendo porque es normal. Hay gente que no tiene dinero, hay gente que está enferma, entendible. Pero existimos en un plano de conciencia que nos da el yo interno. Si hay nivel de importancia y nivel de apego al resultado, eso implica que no lo tengo. Por eso la ley del desapego, a ver, el desapego no es dejar el deseo, es dejar la necesidad de ver el deseo y la obsesión. ¿A qué me refiero con esto? Si yo ya hice mi trabajo en el espiritual, yo ya me regalé esta identidad, yo quiero que cierta persona me hable, yo quiero que cierta cosa ocurra, yo no puedo manipular lo físico para que eso ocurra. Eso ya lo pertenece al espiritual. El espiritual mueve todo para que esa manifestación ocurra enfrente de mis ojos. Yo solo tengo que sostener eso y me desapego del cómo y de la obsesión. Porque si yo estoy obsesionado con un deseo, te va a tardar, vas a darte cuenta que se hace mega complejo y una persona en China que le dio igual lo consiguió relativamente rápido. Entonces, estos son los tres factores que la mayor parte de personas le puede limitar la manifestación. Pensamientos, sentimientos, circunstancias, el tiempo y la obsesión. Ujú. Y el tema del tiempo finalmente es relativo, ¿no? En el sentido de que puede haber personas que generen cambios muy potentes en términos de manifestación, quizás en 24 horas, en muy poco tiempo, y hay otras personas que quizás se demoran 6 meses, un año o 2 años en general lo que están manifestando si es que lo logran. ¿A qué se debe que haya personas que puedan manifestar así en muy poco tiempo y otros que les toma mucho más tiempo? Porque volvemos a lo que hablamos al principio del video, creencias y lo que hemos aceptado como cierto. Si siempre hay a nivel inconsciente colectivo, el inconsciente colectivo me refiero a toda la masa humana, siempre las cosas buenas tardan tiempo. Siempre nos han dicho que para tener un departamentito, para tener la familia no sé cuánto, a los 30, 40 años, mira, va a estar estable. Ya tengo arraigado en el subconsciente que las cosas toman tiempo, que un cambio físico toma tiempo, que una relación bonita toma tiempo, que todo toma tiempo. Y ya viejito, ya a los 80 años recién disfrutar. Trasciendan esa creencia, las cosas no toman tiempo. Si yo tengo un concepto de que las cosas toman tiempo, acepto esa creencia, obviamente vas a tener esa experiencia de que las cosas toman tiempo. ¿Qué ocurre? Si nosotros somos la fuente, si nosotros somos la causa de todo lo que está afuera, yo ya trasciendo esa ilusión del tiempo, porque en el espiritual, plano espiritual, no existe el tiempo, yo me arraigo a ese actor y papel antes de que ocurra. Y eso es muy rebuscado y básico, pero así funciona. Lo lamento, gente. Tienes que empezar a interpretar un papel antes de que ocurra afuera. ¿Sabes que voy a ser el mejor vendedor de calcetines del mundo? Lo empiezo a hacer ahora, incluso sin vendedores. Voy a ser el mejor creador de contenido de no sé cuánto. Veo cero espectadores. Me posiciono en una identidad. Sé que soy el mejor. Sé que lo hago excelente. Y vas a darte cuenta si tú sostienes ese tiempo, esa identidad, sin ser consciente tanto de la espera, el tiempo, los cambios en tiempo lineal van a ser así, porque no lo vi a futuro. La conciencia ve el futuro como lejano. Si yo lo veo como pasado, un hecho concreto, mira, el observador dice que esto es ahora. Manifestémonos la realidad en este instante. Y tu vida va a cambiar rapidísimo, rapidísimo. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que, bueno, hay muchas personas que pueden pensar, la gente más racional, ¿no? Más estructurada, puede pensar, bueno, si fuera así, si fuera tan fácil, entonces la gente cambiaría su vida mucho más fácil, habría mucho más gente viviendo experiencias brutalmente interesantes y finalmente la mayoría de la gente vive como robot y trabajan para poder sobrevivir, básicamente, sobreviven en la vida, ¿no? Pero yo estoy seguro de lo que tú dices y yo creo firmemente en lo que estamos planteando aquí, porque yo veo ejemplos vivientes de eso. Tú eres un ejemplo viviente de eso. Yo también soy un ejemplo viviente de esto. Y conozco otra gente que su vida la vive así, la llevan así. Y si uno pudiera compartir muchas veces relatos que no se comparten porque son experiencias íntimas, pero son cosas muy brutales que le ocurren a la gente que entiende de lo que estamos hablando. Por eso yo invito a las personas que están viendo esta entrevista que se den el espacio, que se den el tiempo, que realmente
Prueben, prueben. O sea, no van a perder nada. Lo que es importante, Tomás, y un poco tú lo has abordado aquí, es como asumir la nueva forma, la nueva vida, la nueva línea de temporal, como queramos llamarlo, ¿no? La nueva versión tuya, lo que sea. Pero en el fondo, para mí, y esto ya es como un tema muy personal, la forma más simple de poder entenderlo y hacerlo es como entender que nosotros aquí somos como jugadores, somos personajes de un juego y a la vez somos el jugador del juego. Entonces, como, por ejemplo, puede haber una versión de Esteban que ya me cansó, me aburrió esta versión. Este avatar, este jugador, este personaje del juego ya estoy un poquito aburrido de él. Esta historia me aburrió un poquito. Entonces quiero como que ahora este personaje sea distinto, o sea, otro personaje vive otra realidad, otra cosa. Y como yo soy el jugador, entonces yo puedo optar por otro personaje. Y ese otro personaje con que yo voy a jugar va a estar seteado distinto a lo antiguo. Tiene otras herramientas, otras armas, si fuera un tema de luz, y tiene como otras limitaciones distintas. Pero yo tengo que ser el otro personaje y tengo que jugar como ese nuevo personaje y no puedo seguir jugando como el antiguo porque ya es otro personaje. Pero hay que abordarlo desde ahí, en completitud. O sea, tiene que ser una cosa integral, que abarque todo lo que implica una nueva personalidad, una nueva forma de entender la realidad. Y cuando uno lo hace desde ahí, todos los cambios se empiezan a generar, ¿no? Exacto. Es así, esto en un videojuego es como, no sé si han jugado el juego, se llama, yo nunca lo he jugado, pero es parecido, es como el Sims. El Sims, este juego que uno escoge el personaje, la vida, el rol, es así. Y cuando uno empieza a tomarse en serio, y me encantó tu mensaje, hay mucha gente en internet prejuiciosa. Y yo lo entiendo porque hay a nivel colectivo mucha saturación. Pero yo les digo, eliminen un poquito el prejuicio mental y apliquen esto, entiéndanlo. ¿Y por qué gente no manifiesta? Porque hay un código, una forma de que este universo funciona. Hay trampas, hay vieja conciencia, hay pensamientos contradictorios, hay muchas cosas diseñadas para que uno no crea en esto. Totalmente, esto por eso está medio guardado en el cajón, que cada día se está viendo más, pero te vas a enfrentar a quien solía ser, te vas a enfrentar a tus dudas, te vas a enfrentar a todo ese enraizamiento de historias que te contaste. Si tú pasas eso, vas a despertar dentro del juego como en Matrix. En la película que finalmente estamos hablando de Matrix, Matrix Neo despierta y se da cuenta que este es un videojuego virtual. Y en el juego virtual puede hacer lo que él quiera cuando empieza a creer en él. Mm. Cuando él cree en él. Y cuando uno cree en uno, puedes vivir la vida bonita, agradable y expandirte. Si nos vamos ahí en ámbito espiritual o como la persona la quiera ver, finalmente el propósito de la vida es más grande que simplemente dormir, comer y vivir. Es más que eso. Eso es un programa. Uno puede hacer aquí muchas cosas y ayudar, manifestar lo que uno quiera. Pero eventualmente uno tiene que sobrepasar esos bloqueos subconscientes y creencias limitantes. Claro. Y también a veces yo siento que las personas ponen como el foco en una cosa muy puntual. Quizás les resulta más simple, pero yo no sé hasta qué punto funciona así. Que, por ejemplo, si ya tienen problemas económicos y sobreviven, ¿no? En su día a día. Entonces como que ponen solo el objetivo, ya, yo quiero ganar el doble de ingresos, por ejemplo, y estar tranquilo. Y lo ponen ahí, es válido. Pero tengo la impresión que el generar los cambios desde ahí es un poquito más difícil a plantearlo desde otra perspectiva. ¿Cómo me gustaría que fuera mi vida? ¿Cómo me gustaría ser yo, mi versión nueva? ¿Entiendes? Y yo desde ahí juego. Y lo demás llega por añadidura. ¿Entiendes? Porque en la medida que nosotros buscamos una versión que nos haga más felices a nosotros, que nos haga personas más íntegras, porque esa versión me hace sentir bien conmigo mismo, entonces yo empiezo a jugar en esa versión y esa versión trae otras cosas por añadidura, que puede estar, por ejemplo, el tema económico. ¿Te fijas? Y así el juego se hace más sostenible y más amplio, porque tú abordas la nueva forma de hacer tu nueva personalidad en forma más integral y más sostenible. ¿Te fijas? Porque si no, puede que, ok, logres generar el doble de ingreso, pero eso va a ser un rato porque vas a volver a tu antigua forma, porque no asumes el cambio global.
Exacto. Por eso primero hay que abordar la identidad. Porque tú ya manifiestas, por ejemplo, una cierta cantidad de dinero. Se te va a ir. Se te va a ir así de rápido. ¿Por qué no abordaste el personaje? No abordaste quién es el personaje. Tienes que primero enfocarte en ti. Eso es mi mayor recomendación. No tanto en los objetos. Siempre la gente se enfoca en la lista. El auto, la casa, el perro, el gato. Primero tú. Tú hazte la prioridad porque tú eres el sol y todo orbita enfrente de ti. Primero tú y las cosas van a ir, como se dice en la Biblia, por añadidura. Porque tú tienes que ser la razón del por qué ese dinero está afuera. La razón del por qué tus relaciones son buenas. Del por qué, bla, 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 porque tú eres la causa. Entonces primero hay que abordar ese personaje. Primero ese personaje y luego el deseo. Ya las cosas, quiero un trabajo bonito, quiero éxito en cierta área. Te va a ir fácil, rápidamente va a ocurrir. Porque ya eres ese personaje. Ya estás en esa identidad. Cuando ya eres esa identidad, en el momento en que lo decides, hasta que te contradices o persigues lo opuesto. Cuando tú decides algo, lo eres. Ya lo que te llegas, la manifestación es el paquete llegando a tu casa, pero tú ya lo eres. Ya lo eres. Ya lo demás es el pedido, como se dice por ahí. Cuando uno pide un paquete por, no sé si puedo decir marcas, pero bueno, un paquete por la página que uno quiera, uno sabe que va a llegar. Ya está. No se mete tanto ahí cuando, sí, vive tu vida. Vive tu vida igual que antes, pero desde un estado de conciencia distinto. Esa es la única diferencia. Y vas a darte cuenta que cambio. Tomás, ¿tú qué opinas con respecto a la gente que podríamos decir que es exitosa o es famosa? No necesariamente famosa, quizás exitosa en su vida, que son felices básicamente, que llevan la vida que quieren, porque para mí alguien exitoso puede ser alguien que vive de forma muy sencilla, pero es muy feliz y que aporta a los demás y ya está, y es tranquilo con eso. Para mí eso es una persona exitosa, más allá de que sea famoso, muy millonario. Pero más allá de eso, eh, ¿Qué opinan los famosos? en general la gente que es exitosa, que le va bien en su vida, que tiene una vida deseada, ideal para ellos, ¿de alguna forma tú crees que están actuando desde aquí, desde lo que estamos planteando? Y quizás, de ser así, ¿qué piensan? La mayoría lo hacen a nivel inconsciente, ¿no? Porque su personalidad es así, entonces ellos van construyendo su vida, y hay otros que lo hacen ya desde el consciente, entendiéndolo. Yo creo que la mayoría de los famosos y la gente muy exitosa no lo hacen desde el consciente, ellos son así, su personalidad es así, por eso les va bien, Sí. ¿no? He tenido la capacidad de conocer a harta gente que, a ver, famosa, entre comillas, bien, sí que son famosos. No a nivel enorme, pero también uno va conociendo cómo funcionan estas personas. Y te digo que la mayor parte de personas, sean cantantes, sean actores, siempre la mayoría hace esto inconsciente. Como tú dijiste, es algo nivel identidad y nivel su personalidad. ¿Qué pasa y cómo lo hacen estas personas? Van diciendo, mira, un cantante de los 90 un ejemplo. Mira, voy a vender 1 millón de discos. Voy a vender no sé cuántas giras. No sé. Y pasa. Van manifestando. Solo que lo hacen de manera inconsciente. Y como empiezan a generar esa confianza, se va cristalizando una identidad. Las personas lo aman, tienen respeto y se va generando ese nivel inconsciente, consciente, una identidad alineada. Y ya ni siquiera saben de manifestación, no saben de leyes, no saben de nada. De hecho, mucha gente cuando conoce la manifestación es peor, porque antes lo hacíamos en automático. Hay dos tipos de personas, consciente y inconsciente. La mayor parte de gente exitosa tiene alineado el nivel mental, espiritual y físico. De manera consciente e inconsciente, hay gente que lo saben. Y hay personas que no. Simplemente son así. Porque tienen un nivel de certeza, un nivel de seguridad, tienen fuerza de voluntad, sea como uno lo quiera ver. Pero finalmente todo es manifestación. No la gente exitosa son los maestros de la manifestación. Hasta la persona que está en las peores circunstancias es manifestador. Porque todo es manifestación. Pero la gente exitosa es un estado de conciencia. Es un estado de conciencia de que esas personas se ven así. Tienen algo que ofrecer al mundo. Si hay algo que te va a diferenciar de los demás. No puedes ser la misma oveja igual que todas. Tú eres la oveja negra. Y eso es lo que te hace diferente y llegar a un nivel distinto en el cual puedes tener una realidad de sueño. Pero la mayor parte lo hace inconscientemente. Inconscientemente. La Claro. gente exitosa. Sí, sí, yo lo veo así. Hay ciertas características que tiene la gente exitosa que son muy coherentes con el manifestar conscientemente. Y ellos lo pueden hacer a nivel inconsciente por su forma de ser.
Yo diría que uno de los factores trascendentes es la confianza que tienen en sí mismos. Tienen mucha confianza en sí mismos. Por ejemplo, yo conocí a empresarios que ellos dicen que son como, una vez uno me dijo, que era como un juego de una mono porfiado, me dijo eso. Que de esos que uno los bota y se levantan, él dijo, yo me puedo caer 10 veces en mi vida, puedo quebrar 10 veces y yo sé que me voy a levantar 10 veces. Tienen una convicción completa de que ellos tienen el manejo de muchos aspectos y son capaces de aceptar, por ejemplo, situaciones complejas en la vida, como que tienen esa resiliencia. Lo otro que son gente que suele ser muy perseverante, cuando tienen un objetivo como que se enfocan en eso, son muy enfocados, ¿no? Y suelen ser perfeccionistas también, como y obviamente tienen, dado lo mismo que estamos hablando, como una personalidad muy comprometida desde lo espiritual y emocional con los proyectos o con las cosas que hacen. Como le ponen todo el corazón. Y hay un factor que yo creo que es como clave, que de alguna u otra forma ellos están alineados con lo que vinieron a hacer acá, o con el plan de alma, porque para ellos esa es su vida y se sienten felices de ser así. La gente exitosa normalmente lo hace porque le gusta, porque es feliz con eso, ¿entiendes? Exacto. Y, por ejemplo, yo no conozco empresarios, conozco empresarios, pero no conozco empresario exitoso que no le guste su trabajo. ¿Entiendes? Que lo hace solo por dinero, pero odia ir a su trabajo. No, al contrario, es como que le ponen toda la pasión del mundo. Y así, y eso es lo que veo con la gente exitosa. Lo hacen siempre desde el corazón. Aman lo que hacen y con toda la fe en ellos y en que las cosas se van a dar bien, básicamente. Están Exacto. proyectando siempre. De hecho, esto es un poco diferente a lo que estamos hablando, pero la glándula pineal, uno cuando, bueno, o el tercer ojo, como le dicen, te abre el propósito de la vida. Uno descubre el propósito de la vida. Uno cuando tiene una conexión con, más grande con ese chakra, esto es totalmente distinto a lo que estaba hablando, lo quería como aclarar, te abre el propósito de vida. Uno cuando tiene una conexión con eso, empieza a accionar inconscientemente. Muchas personas están muy conectadas a un chakra u otro. Y ese es el propósito de vida. Finalmente el que te hace tener más éxito, el que te hace más feliz y el cual, bueno, no lo hago con esfuerzo. Es un hobby más que un trabajo. Es un hobby. Y eso es lo que la mayor parte de personas exitosas hacen. Es un hobby. No me esfuerzo. Es lo que nacieron para hacer. Entonces eso quería aclarar. Claro. O sea, de hecho, no es poco frecuente escuchar como a gente que es muy exitosa, le da muy bien, que dice, amo lo que hago, podría hacerlo gratis, pero más encima me pagan bien por esto y vivo de esto. O sea, más agradecido no puedo estar de la vida. Eso yo lo he escuchado muchas veces de gente muy exitosa, fíjate. Tomás, según tú, eh, ¿cuál es la mayor mentira que nos han enseñado desde que nacimos? La mayor mentira, a ver, de que somos seres limitados. Yo creo que esa es la mayor mentira que se nos ha contado en la humanidad, de que estamos dictados por lo lógico, de que estamos dictados por las circunstancias y eso es mentira. Somos seres, a ver, uno puede alcanzar ese nivel en el cual no hay nada imposible, pero uno tiene que ir descubriéndolo, pero de que somos limitados, mentira. Mentira, no estamos limitados a una vida, a una enfermedad, a un problema, a un cierto tipo de pareja. Mentira. Esa es la mentira más grande para mí. Limitarnos. Mira, imagina, nosotros estamos en un cubo. Estamos dentro del cubo viendo cuatro paredes. No me acuerdo cómo se llama esa, me lo han contado un montón de veces. De esta historia antigua de que uno, de la caverna, ¿te acuerdas de la caverna? Ah, sí, la cadena de Platón. Exacto. Uno ve Tu más o menos sombra. lo que está en la caverna simplemente. Y uno cuando sale de la caverna, mira lo que realmente había afuera. Te estoy contando la historia como me la recuerdo porque tiene más contexto. Así estamos nosotros. Miramos las cuatro paredes de nuestro cubo y miramos ahí, estamos atrapados en nuestra vida, nuestras creencias, lo que nos dijeron. Al salir del cubo hay infinitas posibilidades, infinitos mundos, realidades bonitas, perfectas, pero yo digo, la mayor parte de gente le encanta su historia, le encanta sus problemas, le encanta, ya tengo el problema, pero olvídate un poco y posiciónate en disciplina hacia lo nuevo, en meterte en eso nuevo, en cambiar tus creencias y te dar cuenta que tu vida va a cambiar y ahí te vas a dar cuenta de que la mayor mentira que nos contaron, que somos limitados. Te puedes sanar, puedes tener dinero, puedes tener un buen cuerpo, todo. Así que eso para mí es la mayor mentira. Ya si nos metemos a otras mentiras hay bastantes, pero para mí esa es la más grande. Claro. Finalmente somos los artífices de nuestra propia realidad.
Y eso no hay que metérselo en la cabeza. La realidad que vivimos nosotros la construimos nosotros. Exactamente. Y eso puede que desde el punto de vista de personas externas vean como que no cambió tanto la realidad. Pero si para ti puede haber cambiado mucho porque como tú interpretas el mismo hecho puede ser muy radicalmente distinto. Y eso es lo que puede hacer cambiar tu vida en Wow. el presente y proyectando el futuro. ¿Te fijas? Exacto. De hecho, no son los hechos, es quien interpreta los hechos. Ujú. No son las Claro. circunstancias, es quien experimenta las circunstancias. Eso es muy diferente. Una persona positiva, con fuerza de voluntad, un problema lo va a ver totalmente distinto a que una persona negativa, con la nube negra encima, que la vida me trata así. Son dos realidades y son dos experiencias iguales, dos personas distintas. Por supuesto, una misma situación, alguien lo puede interpretar como un tremendo drama y otro como una oportunidad importante, por ejemplo, Exacto. para aprender o para crecer. Tomás, ¿cómo viven las personas o qué hacen las personas que no toman conciencia que finalmente están funcionando como autómatas o que no han tomado las riendas realmente de su vida? Porque a veces las personas creen que tienen el control de su vida, pero al final te das cuenta que no tanto porque puede haber un cambio simple y se desmorona su vida. Eh, ¿Qué hace? Mira, el 1% de este es un número que no me acuerdo dónde lo leí, pero como un 1% del nivel del planeta es consciente. Es consciente de esto. Y el 99% yo te digo, esta realidad está diseñada para que la atención vaya fuera de ti. Hay estrellas que nos ponen para que uno los admire, que está ahí todo el día viendo el video, las no sé cuánto. La atención siempre fuera de ti. ¿Qué hace la mayor parte de gente? Y como este sistema está diseñado de tal forma que uno siempre mira afuera y no adentro, de hecho yo siempre recomiendo no trates de buscar más información, encárgate de conocerte a ti mismo. Porque cuando tú te conoces a ti mismo, puedes jugar más de manera perfecta o de manera más beneficiosa el juego. ¿Qué hace la mayor parte de gente? Está en el sistema, está aceptando sus circunstancias, no indaga y no se conoce a sí mismo, acepta las circunstancias, se queja, es negativa o simplemente inconscientemente sigue un rol que no le sirve y viven toda la vida así, autómatas, y como son patrones subconscientes, tú haces un pequeño cambio a ese algoritmo, va a llorar esa vieja India, va a llorar, va a gritar. Ejemplo, la persona que va al gimnasio todos los días, llega a Navidad, un día que falta el gimnasio, su sistema se va a mover loco, como que va a perder los beneficios, no sé cuánto, empieza a alterarse. De igual forma una persona. Cada persona se va a alterar ese sistema bajo lo viejo. Entonces, ¿qué hace la mayor parte? Acepta eso, acepta el programa, es inconsciente, mira afuera, no va adentro, que es la razón, el conocerse a uno mismo. No sé si esa era tu pregunta, Ujú. pero más o menos eso es lo que hace la mayor parte de gente. Mira afuera. ¿Tú sientes que de alguna forma las personas que tienen conciencia que son los constructores de su propia realidad pueden vivir experiencias donde el mundo se está cayendo a pedazos alrededor y ellos mantienen la calma, como la estabilidad del Totalmente. control de la situación y no se desbordan desde el punto de vista emocional? Totalmente. Y no es por hablar de mí, porque al final este podcast es de todos, pero yo llego a ese punto. En algún momento todos tenemos que llegar a este punto. El mayor punto en la creación de la realidad es aprender a navegar en el caos. Yo creo que ese es el mayor punto, porque todo puede ser de rosas, bonito, sí, pero pasa algo y se desborda uno. Bajo la dualidad no existe ni bueno ni malo. Entonces lo malo es simplemente la interpretación de los hechos bajo una observación e individuo. Mira, esto es malo, esto es bueno. Cuando uno aprende a manejar el caos, es el máximo nivel que uno puede llegar en este videojuego. ¿Por qué? Porque cuando te llega un problema o te aparece una circunstancia que aparentemente se ve imposible, si uno está atento de sus pensamientos, de sus emociones y de su observación y confía en ese corazón, uno como lo quiera llamar, te vas a dar cuenta que todo se está creando en la hora y todo reacciona a ti. Entonces, si yo le doy mucha atención al problema, se va a incrementar como una bola de nieve. Si incluso tengo el problema, un familiar enfermito, un problema no sé cuánto, le doy otra percepción y otro significado distinto y me retiro un poco del bucle mental, te vas a dar cuenta de cómo empieza a caer, a bajar, a bajar, a bajar. Y uno cuando ya tiene dominio de esto, siempre te va a pasar algo malo, no te va a dar miedo. Sé que no puede permanecer si yo no le doy de mi conciencia, si yo no le doy de mi atención. ¿Y qué hace la mayoría? Pasa algo malo y queda un año atrapado, 5 años atrapado, toda la vida atrapado. O sea, esto es
es el nivel que uno tiene que llegar. Aprender a jugar en el caos. Aprender a jugar en el caos. Y si se puede. Totalmente. Tomás, si tuvieras que demostrar de una u otra forma que estamos viviendo en una Matrix, propiamente tal, ¿cómo lo harías tú? ¿Qué harías? Vale, lo que yo haría, primero que nada, empezaría a jugar con la realidad, empezar a tomar decisiones, eso es lo principal, o directamente irte por lo grande, pero yo partiría por empezar a tomar decisiones. Mira, ¿sabes qué? Voy a empezar a determinar cómo va a ser mi día. En vez de que vaya en automático, voy a empezar a yo redactar mi historia. Esta persona va a escribir, mi vida va a ir de esta forma, hoy día me van a subir el sueldo, bla, bla. Si no pasa, ¿qué hace la mayoría? No funciona, no sirve. Yo incluso si no funciona, porque recuerda hay un viejo programa que te va a hacer dudar, que te va a hacer caer, yo voy a seguir dictando mis días, tomando decisiones. Esta persona va a mirar más bonito, hoy ya me voy a ver un poco más joven, empieza a ir tomando decisiones. Y cuando te ves que las decisiones sí van pasando, algo te va a decir, mira, en verdad realmente no era el jugador secundario, era el principal. Y te vas a dar cuenta que te mira la persona, amaneciste un poco más joven, bla, bla, bla. Yo iría primero tomando decisiones. Toma una decisión por día. Ve tomando dos decisiones por día. Y luego toda tu realidad. Y te vas a dar cuenta que va a ir cambiando de poco a poco hasta el nivel que cambies toda tu vida. Las decisiones son lo más poderoso. Tomás, ¿quién realmente controla nuestros pensamientos? ¿Nosotros realmente o finalmente los controlan nuestros programas mentales? Los dos. Porque si uno está apegado a la vieja frecuencia, al viejo tú, te domina, va a pasar una circunstancia, tu sistema nervioso se altera, tu psique se incrementa y le haces caso y cae en el bucle. Cuando uno ya es consciente, ningún pensamiento, ningún sentimiento te puede dominar. Porque como somos antenas interdimensionales, entendemos que todos los pensamientos no provienen de nosotros. Hay una conciencia que nos pone los buenos y hay una vieja frecuencia que nos pone los negativos. Por ende, si hay pensamientos, yo entiendo que pueden ser nuevos o viejos. Ya cuando entiendo esto, ningún pensamiento va a ser permitido por mí. Ningún pensamiento va a determinar quién yo soy, ni ninguna circunstancia. Entonces hay dos formas. Yo domino mi realidad, yo le hago caso a los pensamientos que me benefician o permito que me controlen. Depende netamente de uno. La mayor parte permite que los controlen. Ya no están en el control, no están en el programa, están fuera del programa y son dominados los pensamientos si tienen poder de la realidad. Totalmente. Pueden cambiar tu sistema nervioso, tu microbiota, envejecerte y cambiar obviamente lo que está afuera. Tú empiezas a fallar en un área de tu vida en específico y todas van a empezar a fallar. Todas, Mm. todas. Así es. Tomás, mira, para las personas que nos han acompañado hasta aquí, que les damos las gracias por habernos acompañado hasta este punto del programa, ¿te parece si de repente pudiéramos darles como algunas pautas para que ellos empiecen ya a generar los cambios en su vida? Como una serie de pautas simples para que puedan empezar, por ejemplo, a aplicar desde esta misma noche en su vida. ¿Te parece? Vale, lo primero que yo siempre recomiendo es, haz una, bueno, esto no es necesario porque directamente te podrías ir a ver una historia, pero si quieres, haz una pauta y conoce quién solía ser. Anota en un cuaderno qué creencias me sirven, qué creencias fueron implantadas. Anótalas todas, desahógate, escríbete todo eso en un cuaderno. Esto es como una herramienta, una guía, porque directamente hay un nivel que tú simplemente vas decidiendo y las cosas pasan. Pero una persona que recién está iniciando necesita algo. Escribe en un cuaderno, mi viejo programa. En la otra página, escribe tu personaje. Esto de verdad que funciona. Escríbelo a detalle cómo piensa, cómo habla, cómo interactúa, cuáles son sus finanzas, cómo es bla, bla, bla. Eso que hace a nivel subconsciente, uno interpreta que está haciendo algo. Porque esto se llama ley del ser, no ley del hacer. Pero uno interpreta también estoy haciendo algo. Estoy haciendo algo para que algo pase. Empiezo a conocer quién solía ser y cuál es mi nueva identidad. Y empiezo a ejercer este nuevo programa una semana. Yo digo, una semana, 2 semanas, y te puedes ayudar tanto de recordatorios, siempre hacia ti y no hacia el objeto, sea afirmación. Si quieres dinero, tengo una mente millonaria, mi mente vale millones, siempre para ti. Relaciones, siempre todos me aman, siempre empieza por ti, 80% tú, alineados con tu identidad y área en específico. Luego, como secundario, recordatorios, puede ser visualizaciones o simplemente fluir con el juego.
y siempre ir recordándote y entendiendo que lo opuesto pertenece a la vieja frecuencia y lo interno es lo real. Si tú sostienes esta identidad el mayor tiempo posible, ¿cómo? Tú eres el único que no decide que está en la frecuencia o la identidad. Vas a darte cuenta cómo cambia. Yo siempre recomiendo el anotar o el escribir. Si quieres tener una pauta hacia dónde ir, ponete alarmas, ponete alarmas. Estoy contradiciéndome, estoy cayendo, estoy dando, me veo así, vuelvo a lo mismo. Si lo importante es sostenerlo, hasta que se haga tu normalidad. Y cuando ya ese personaje o nueva identidad se integre en ti, ya no tienes que hacer nada más. Va a ser tu normalidad, hasta que puede ser que ocurra algo opuesto y vuelvas a lo viejo. Vuelvo a aplicar lo que hablamos recién. Pasa algo negativo, aprenda a manejar el caos, aprenda a fluir en el caos y crea ese personaje y empieza a jugarlo. No tiene más lógica y te puede ayudar de la meditación. Hay un montón de herramientas, pero finalmente busca la que a ti te guste. Pero tú eres la herramienta. Tú eres la herramienta. Y comenzar desde ya. Ya. Uno Sí, puede no, partir no. ya, Ya. porque ese como el mañana es eterno, puede ser No. un eterno mañana, desde el momento. Ahora. ¿Y qué recomiendas? ¿Tú crees que es bueno como mentalizarse, por ejemplo, en la noche, como cuando uno va a dormir, o cuando uno está despertando en la mañana, como recordarlo? Hagan como mantra si quieren. Por la mañana, por la tarde y por la noche. Eso es para ti. Pero puede ser a cualquier punto del día o también antes de ir a acostarte así. Y si haces escenas mentales, siempre que esa escena mental, esto es para jugar, la emoción agrega carga energética a la manifestación. Siempre te recomiendo hacer 15 segundos de escena en bucle y esa escena mental solo podría ocurrir si esa circunstancia o evento ya ocurrió. Como ya, mira Esteban, oye, te felicito por tu gran éxito. Oye, Tomás, siempre esa escena que ocurre en esa escena de 15 segundos solo podría ocurrir si esa circunstancia ya pasó. Porque si lo pones a futuro, ya espérate un año más, que implique que ya pasó. Así la conciencia interpreta que ya ocurrió. Y luego de la imaginación de lo que hagas, no digas dónde está. Sosténlo, hazlo normal. Sélo antes de serlo. O sea, empieza a jugarlo antes de experimentarlo afuera. Y juega con la realidad y busca las herramientas que a ti te gusten. Eso es mi mayor recomendación. Sí, pero antes de la noche, si quieres, hazlo. Estamos en estados más receptivos. Totalmente. Finalmente la vida es como un juego y es como una obra de teatro, ¿no? Y nosotros somos actores que interpretamos un personaje. Entonces, entretenido como empaparse con el personaje. Los actores normalmente disfrutan y se empapan con el personaje. De repente le toca de malo, le toca de santo, Y se pero como que convierte. se convierten en ese personaje. Yo creo que para nosotros poder manifestar tenemos que convertirnos en el personaje que queremos ser en ese momento. Quizás en el futuro queremos ser un poco distinto. Está bien, pero en ese presente conviértete en el personaje. Y eso implica muchas veces, mientras más tú te empapes del personaje, más brutales y rápidos van a ser los cambios. Porque si Exacto. tú me empapo con el personaje, yo quiero desligarme del personaje pasado, ya me aburrí, entonces yo puedo, mientras más integral lo haga, mejor. Si eso implica que tengo que desarmar mi closet y sacar la mitad de la ropa y botar cosas que ya pertenecen al antiguo personaje, todos los actos simbólicos, todo, cada una de las son piezas de un puzzle que contribuyen a este nuevo personaje. Y mientras más integral sea, mientras más tú lo vivas más en profundidad, más estable va a ser. Es menos probable que tú vuelvas al antiguo personaje porque estás viviendo ya desde otra mirada, desde otro prisma, como si siempre hubiesen sido ese nuevo personaje. Exacto. Exacto. Y con el tiempo, finalmente, lo que puede llegar a ocurrir, incluso que ya ni te acuerdas mucho del personaje antiguo como era, porque ya estás viviendo una realidad tan distinta que es como cuando te hablan de cómo eras, uno dice, ah, ¿verdad que hacía eso? ¿Entiendes? Como, a uno le pasa eso, no, no sé si te pasa a ti, Tomás. Ah, ¿verdad Sí, que yo sí, hacía eso? hay muchos personajes y uno obviamente escoge una identidad que te sirva para manifestar esa realidad, te escogiendo y se me puede ir cambiando, se me puede ir, no tienes que apegarte a un personaje, a una identidad fija, puede ser quien tú quieras ser en este juego. Claro, y así la vida se hace más entretenida, ¿no? Porque estar como toda la vida haciendo el mismo y más si ese personaje no te gusta y no te aporta, bueno, tenemos la opción de cambiarlo. Y eso es lo Así es. importante que me gustaría que rescataran de este programa. Junto a Tomás, un experto en este tema. Tomás, querido, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Me ha gustado nuevamente compartir contigo. Realmente es un Igualmente. gusto y nada, veámonos en una próxima oportunidad y podamos seguir profundizando en estos temas que yo sé que ayudan y que a la gente les gusta realmente. Gracias, Tomás. Muchas gracias, Esteban.
Gracias a las personas por ver el podcast. Disfrútenlo, aplíquenlo, no se queden ahí en la materia, aplíquenlo y disfruten su vida. Dichoso sea su cambio y nos estamos viendo, Esteban. Un abrazo a todos. Un abrazo, Tomás, y me gustaría leerlos y ver los cambios que han hecho, si han logrado generar cambios, hagan la prueba y ahí me cuentan porque es bien interesante leer sus testimonios y entender cómo la gente realmente puede transformar su vida. Y además les quiero decir que si les ha gustado la entrevista con Tomás, compártanla, denle me gusta, suscríbanse al canal si no lo han hecho y así podemos llegar con esos temas a muchas más personas. Los leo en los comentarios y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chicos. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte, darle me gusta o ver uno de estos dos interesantes videos. Nos vemos en el próximo episodio.